Saludos a todos. Mi nombre es Andrea Alvarado Solano. Soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclo en la Universidad Estatal a Distancia. Esta presentación corresponde a la asignatura de Español para primero y segundo ciclo. En esta presentación les hablaré acerca de las competencias lingüísticas. El primer aspecto a desarrollar se trata de los aspectos para trabajar con el alumno en la clase, partiendo siempre de las competencias lingüísticas. Primero, es muy importante que los ejercicios que se empleen en la clase recreen situaciones reales o verosímiles de comunicación. Estas actividades o ejercicios deben permitir al estudiante desarrollarse con creatividad y libertad. ¿Por qué? Porque ahí ellos van a encontrar una motivación que vendría siendo lo mismo que el interés de aprender. Después, se debe trabajar con unidades lingüísticas de comunicación, es decir, contextos completos. No se deben emplear palabras, frases o fragmentos entrecortados. Lo ideal es que aprendan una lengua real y contextualizada. Por ello, es fundamental que utilicen textos auténticos, no aquellos que hayan sido creados para la educación y en la medida de lo posible que no hayan sido muy manipulados. Es muy importante que se utilice el lenguaje que se usa en la calle. También deben trabajar en parejas o en equipos, ya que esto es una manera correcta de organizar la comunicación o de enfrentarse a las situaciones comunicativas en el aula, porque de hecho así es como nos comunicamos con otra persona o en parejas. Dentro de las habilidades lingüísticas encontramos 4. La primera es la habilidad de escuchar, también se le conoce como habilidad receptiva o pasiva. Es la primera habilidad que adquirimos en nuestra lengua materna. Consiste en entender lo que se oye. Para ello requiere que utilicemos nuestros oídos y nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos va a ayudar a comprender lo que nos están diciendo, es decir, el mensaje. Hablar. Hablar es la segunda habilidad que adquirimos en nuestra lengua materna. También se le conoce como una habilidad activa o productiva. Para desarrollar esta habilidad requiere que utilicemos nuestro tracto vocal para producir la voz y también nuestro cerebro. ¿Para qué el cerebro? Bueno, para producir correctamente el lenguaje. Hablar es la principal forma de comunicación. Muy importante. El leer, al igual que escuchar, corresponde a una habilidad receptiva o pasiva. Para llevarla a cabo es necesario, emplear los ojos, ¿verdad? Naturalmente para ver, y el cerebro para comprender el lenguaje o más bien los signos que se nos están presentando. Por último, la habilidad de escribir de alguna manera es la última que adquirimos y requiere el uso de las manos y el cerebro para producir de manera correcta los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje o cualquier otro. Un ejemplo en el modelo de comprensión oral es que, la maestra Ana conversa con la madre de Miguel, Andrea, por el comportamiento que tiene su hijo en la escuela. Resulta que salieron al recreo, jugaron bola y Miguel se peleó con un compañero en el recreo porque este no le pasó el balón mientras jugaban. Entonces, para comprender de una mejor manera el esquema, partamos de que ya doña Ana y Andrea han conversado en ocasiones anteriores, no necesariamente por el comportamiento del hijo, sino en temas de reuniones, actividades escolares y demás. Entonces, partiendo de que han tenido conversaciones anteriores, muchas veces van a reconocer los significados de las expresiones o palabras que utilicen en común. Asimismo, dentro de ese mismo discurso, partiendo del conocimiento previo gramatical
y los intereses que cada una tiene, seleccionan los datos que les son más relevantes. Porque dentro de la comunicación son tantos los datos, sin embargo, no todo es tan relevante. Los datos seleccionados, ahora sí, se van a interpretar y para esta interpretación se les va a asignar un valor comunicativo. Partiendo de las entonaciones, la estructura del discurso y el contenido que contiene ese discurso, el receptor puede predecir lo que el emisor le va a decir, palabras, ideas, opiniones en este caso. Por último, la retención, que ya viene a ser la memoria a corto plazo y largo plazo, es que se van a seleccionar los aspectos más significativos y se van a almacenar en la memoria a largo plazo, mientras que los aspectos no menos significativos, pero digamos que de menos relevancia, van a ser guardados en la memoria a corto plazo para entender alguna frase, alguna palabra que se está dando en ese momento, pero no es tan relevante para guardarlo a largo plazo. De acuerdo, igual con la comprensión oral, es muy importante que se tomen en cuenta las características que deben tener los ejercicios en relación con la comprensión oral. Entonces, acá es muy importante que los alumnos sepan que debe haber una razón para escuchar. Estos temas que se le van a presentar a los alumnos en los ejercicios, en la medida de lo posible, deben relacionarse con temas de interés para los estudiantes. ¿Para qué? Bueno, para crear una motivación en ellos. Deben formular de manera visible y observable su comprensión, sea anotando o hablando. Para ello resulta muy importante presentarles soportes visuales, como fotografías, dibujos, esquemas, notas, todo aquello que les ayude a ellos a comprender mejor. Y por último, los alumnos tienen que poder escuchar más de una vez el texto oral para poder concentrarse en determinados puntos. ¿Cuáles son esos determinados puntos? Pronunciación, entonación y el significado de las palabras. ¿Qué situaciones conviene trabajar para ayudar en la expresión oral de los estudiantes? Bueno, comunicaciones de ámbito social, sean expresiones, debates públicos, reuniones, discusiones, emplear las nuevas tecnologías, teléfono, radio, televisión, computadoras, asimismo como los software que son importantísimos para desarrollar comunicaciones. Y en situaciones académicas, realizar entrevistas, exámenes orales, exposiciones, de manera que se pueda ampliar el abanico expresivo del estudiante y a la vez se contribuye en el conocimiento que van a ir adquiriendo estos. Con respecto al ejemplo de la expresión oral, es muy importante la conducción de un noticiero. Un periodista en el noticiero va a tener que hablar acerca de deportes, el clima, sucesos, economía, política, o sea, es una gama amplia de temas. Entonces, es muy importante que el periodista planifique el discurso, que analice todo el contexto, asimismo que tenga un soporte escrito para tomar notas de datos relevantes, prepara el tema tomando en cuenta la información que tiene, el lenguaje, y prepara la interacción con el público, que si bien es cierto, se va a dar a través de cámaras, pero va a haber una interacción, una comunicación. Debe además seleccionar palabras y frases adecuadas para transmitir sus noticias. Recordando que va dirigido a muchas personas. Muchas saben leer y escribir, como muchas no. Entonces, debe preparar palabras y frases que sean entendidas por los dos sectores, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a la producción, que se dan dos líneas, para facilitar la producción, debe usar expresiones de rutina, hacer pausas y en caso de ser necesario, repetir. Y para compensar la producción, primero es importantísimo que precise lo que va a decir.
repetir y resumir ideas importantes y retomar. En cuanto al modelo de comprensión lectora, el ejemplo, hacer un esquema del primer capítulo del libro de Didáctica General 2. Un esquema nos ayuda a resumir lo que dice el libro de una manera simple, sencilla, que a la hora de realizar el examen nos va a ayudar muchísimo porque nos va a facilitar no tener que leernos, por ejemplo, 60 páginas, sino que se hace un resumen de 2 páginas. ¿Cómo se hace el resumen? Bueno, por medio de un esquema, un diagrama. Entonces, para hacerlo es muy importante la percepción. La percepción es realizar una lectura rápida y asimismo atenta del texto. Se le da una ojeada general, se busca información relevante y significativa, nombres, números, definiciones, fechas, temas, autores importantes. Una vez identificados, ok, pasamos a la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis se va a dar en 3 sentidos: la anticipación, la predicción y la inferencia. La anticipación se refiere a activar los conocimientos previos que tenemos sobre el determinado tema para ponerlos en servicio de la lectura que estamos realizando, para así ayudar a construir un significado. La predicción, vamos a suponer lo que ocurrirá, cómo será, qué continuará, cómo terminará. Y por último, la inferencia, que nos va a ayudar a comprender algún determinado texto a partir del significado del resto, o sea, que va a ser importante para entender una simple cosita. Y por último, la memoria. La memoria nos ayuda a seleccionar datos para comprender algo a corto plazo y a la vez seleccionar lo más relevante, lo más importante, lo más significativo y almacenarlo en la memoria por muchísimo más tiempo. Por último, vamos a hablar sobre los procesos del acto de escribir. Vamos a encontrar procesos, que va a ser planificar, redactar y revisar, y los subprocesos, que son generar, organizar y formular. Planificar, primer proceso, primera etapa del proceso. Planificar consiste en redactar la famosa lluvia de ideas para organizar nuestras ideas, seleccionar las ideas principales de las ideas secundarias, para empezar ahora sí a redactar el documento a partir de las ideas que tenemos. Una vez que se termina de redactar, ahora sí, revisamos lo que se haya escrito de manera la ortografía es muy importante, pero también es importante determinar que haya lógica y coherencia en cada una de esas ideas. Eso digamos que ocurre a nivel físico, se está viendo. Sin embargo, el subproceso, surge, por decirlo de alguna manera, a nivel interno, en la memoria. El primero es general, es la puerta de entrada de las informaciones de la memoria, o sea, donde empieza a surgir la idea, por decirlo de alguna manera. La organización. Se empiezan a clasificar esos datos que emergen de la memoria, esas ideas que se nos van ocurriendo para escribir. Y por último, la formulación de objetivos es que se debe escribir con un propósito de composición. Es decir, el hecho de escribir tiene que tener un objetivo. De esa manera, va a tener sentido lo que se escribe. Con respecto a las competencias lingüísticas, esta fue mi presentación. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes.